Bien, hermanos, como ya se anunció la semana pasada, hoy pretendemos concluir el estudio del capítulo 26 de nuestra confesión de fe, que trata con el tema de la iglesia en el sentido más general. No es un secreto para nadie que nos hemos detenido en este capítulo un poco más de lo habitual, y esto por varias razones, algunas de las cuales ya hemos mencionado. Por un lado, es un capítulo extenso, tiene 15 párrafos, es el más largo de toda la confesión, así que por eso le hemos tenido que dedicar algo más de tiempo. Por otro lado, también decíamos que pretendíamos dedicarle más tiempo a este capítulo por la vigencia del tema que trata. El tema de la iglesia no es atractivo para la generación en la cual nos ha tocado a nosotros vivir como creyentes, donde hay reuniones de adoración virtuales con sus predicadores famosos en YouTube, hasta los ministerios paraeclesiásticos que hacen o intentan hacer lo que la iglesia está llamada a hacer, y todo esto hace que la iglesia, como organismo central en el plan redentor de Dios, haya sido desplazada en cierta medida. Y yo no puedo ser lo suficientemente enfático cuando digo esto, de que la iglesia es central en el plan redentor de Dios. Yo creo que de todo lo que hemos estado viendo en este capítulo, si nos quedamos con esa frase y con esa verdad, creo que nos quedamos con algo bueno. La iglesia es central en el plan redentor de Dios. No hay otra institución en el mundo a través de la cual Dios se haya planteado impulsar su reino y manifestar su gloria aparte de la iglesia en este mundo. Un texto que yo creo que es importante que revisemos, que no lo hemos mencionado, es Efesios 3, 20 al 21. Ahí Pablo dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. ¿Cuál es la institución destinada a mostrar la gloria de Dios en Cristo por todas las edades, según Pablo? Eso es la iglesia. Esa institución es la iglesia. No el seminario, no las agencias misioneras, no Israel, no los ministerios paraeclesiásticos, sino la iglesia. Es la iglesia donde la gloria de Dios desde ahora y hasta la eternidad va a ser manifestada en este mundo. En otras palabras, la gloria de Dios está directamente vinculada a la iglesia en este mundo. Una visión de la iglesia defectuosa también nos dará una visión defectuosa de Dios y de su gloria. Lo que es lo mismo, la iglesia ocupa un lugar central en el plan redentor de nuestro Dios. Por eso nos hemos detenido en este capítulo un poco más de lo habitual. Hasta el momento nosotros hemos considerado 9 de los 15 párrafos que componen este capítulo 26. Hoy pretendemos ver el resto de los párrafos si el Señor nos lo permite. Estos párrafos están enmarcados, como ya hemos visto, en dos divisiones principales. En primer lugar, la iglesia universal, de eso nos hablan los párrafos desde el 1 hasta el 4, y luego la iglesia local, de eso nos hablan los párrafos desde el 5 hasta el 15. Hemos visto hasta el momento de esta segunda parte que tiene que ver con la iglesia local, hemos visto su composición en el párrafo 5, su membresía en el párrafo 6, su autonomía en el párrafo 7, y la semana pasada entramos a ver su gobierno. Párrafo 8, vimos el párrafo 8, pero va desde el párrafo 8 hasta el 12. Dentro de ese gobierno de la iglesia, nosotros vimos ya algunas cosas. ¿Cuáles vimos? Bueno, primero vimos su identidad. ¿Cuál es la identidad del gobierno de la iglesia local? O dicho de otra manera, ¿quiénes deben componer el gobierno de la iglesia local según los autores de la confesión de fe? Y ahora es una pregunta, esto ya lo vimos la semana pasada. ¿Quiénes son los oficiales? Pastores y diáconos. Esos son los oficiales que vemos en el Nuevo Testamento. ¿Significa eso que no hay otros dones en la iglesia? No, sí hay otros dones, pero no son dones que están llamados a ser oficiales de la iglesia local.
¿Qué texto prueban esto? Ya los vimos, Filipenses 1:1, 1 Timoteo 3:11, donde vemos que siempre se habla de las iglesias con sus pastores y diáconos. Ahí estuvimos viendo también, dentro de este aspecto de la identidad, vimos cómo cuando la Biblia se refiere a pastores, ancianos y obispos, no se refiere a 3 cargos diferentes o a 3 tipos de personas diferentes, sino son 3 maneras de hablar del mismo oficio en relación al ministerio pastoral. También vimos la pluralidad de este gobierno. Las iglesias están llamadas a ser gobernadas no por un pastor, no por un diácono, sino por una pluralidad de pastores o de ancianos, también una pluralidad diaconal, aunque con la pluralidad diaconal no hay tanto problema como con la pluralidad de ancianos. Luego pasamos a ver la sección o la selección de estos oficiales en el párrafo 9, y habían varias cosas que se nos decían en este párrafo. Primero, las características de estas personas que son seleccionadas o que pueden ser seleccionadas para el oficio. ¿Qué características deben tener? La confesión mencionaba, lo resumía con 2 palabras. ¿Alguien la recuerda? Eso es parte, pero estaba enmarcado en 2. Exactamente, debían ser dotados y cualificados. Básicamente, dotados y cualificados. Personas que tienen dones y personas que tienen cualificaciones o características de cierto tipo. Y también vimos la manera en la que esta selección debe ocurrir. Esta selección debe ocurrir por la vinculación de 2 cosas. ¿Cuáles son esas 2 cosas? ¿Cómo seleccionamos a los pastores y los ponemos y a los diáconos y los ponemos en el oficio? La iglesia, por una parte, tiene una participación y los pastores existentes, por otra parte, también tienen su participación. ¿Dónde vemos esto? Lo vemos claramente en Hechos capítulo 6. Los apóstoles tenían toda la autoridad para decir fulano, fulano y fulano van a ser los diáconos. Sin embargo, ellos reunieron a la multitud, a la iglesia, trajeron la propuesta, la iglesia propuso un grupo de personas, pero tampoco los estableció, los trajeron de nuevo a donde los apóstoles, y ellos impusieron sus manos sobre aquel grupo en señal de aprobación. Esa es la manera correcta en la que deben ser puestos los oficiales. Debe haber un acuerdo entre la iglesia y los ancianos existentes. Bien, el día de hoy nosotros vamos a continuar viendo estos párrafos que tratan con el gobierno o liderazgo de la iglesia, y también vamos a ver los párrafos 14 y 15 que hablan de otro tema que en su momento mencionaré. Vamos a considerar ahora el párrafo 10 de este capítulo 26, que nos habla de la labor de los pastores como tal. El gobierno, su labor, y básicamente aquí de manera particular los autores se centran en la labor pastoral. Voy a pedir a alguien que lea este párrafo 10 en voz alta, por favor. Siendo la honra de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas, como aquellos que han de dar cuenta a Él, es la responsabilidad de las iglesias a las que ellos ministran, darles no solamente todo el respeto debido, sino compartir también con ellos todas sus cosas buenas, según sus responsabilidades, de manera que tengan una provisión adecuada, sin que tengan que enredarse en actividades seculares, y puedan también practicar la hospitalidad hacia los demás. Esto lo requiere la ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro Señor Jesús, quien ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Antes de entrar a ver el contenido de este párrafo, debemos decir que este es un párrafo puramente bautista. No está el párrafo presente ni en la Confesión de Fe de Westminster, ni tampoco está presente en la Confesión o en la Declaración de Fe y Orden de Savoy. Ya hemos visto que nuestra confesión o la Confesión de Fe de Londres de 1689 tomó la mayor parte del contenido de la Confesión de Fe de Westminster o de la plataforma o de la Declaración de Fe y Orden de Savoy. Pero en este caso hay unos pocos párrafos, 14 de 160, que no son tomados de ninguna confesión, son puramente bautistas, y este es uno de estos párrafos. Ahora, ¿de qué nos hablan estos párrafos? Básicamente, bueno, en primer lugar, ellos nos hablan de la labor o la tarea de los pastores. ¿Cuál es la obra
o la labor o la tarea o el trabajo, la descripción de puesto de los pastores según los autores de la Confesión de Fe? ¿Cuál es? Y más. ¿A través de qué? A través del ministerio de la palabra, a través de la oración, ¿y qué más? Y la supervisión o el cuidado de las almas de las personas. Básicamente eso, enseñar la palabra, es decir, servir a Cristo a través de enseñar la palabra, velar en oración y cuidar las almas de los miembros. Hay muchas labores en las que un pastor se puede involucrar y lamentablemente no con ello estar cumpliendo el llamado que tiene de parte de Dios. Los pastores hoy en día pueden ser administradores o gerentes de una iglesia. Hay contextos donde todo lo que pasa en la vida de la iglesia lo hace básicamente el pastor, pues manejan cuestiones económicas, dirigen una escuela, dirigen un daycare, si la iglesia tiene un daycare, etcétera, etcétera. Nada de eso es labor pastoral propiamente dicho. En el mejor de los casos, algunas de estas cosas son labores diaconales y otras no son ni labores que deberían estar en el contexto de una iglesia, porque un daycare no pinta nada como parte del ministerio de la iglesia. Una iglesia puede tener un local y alquilárselo a un daycare, pero no es parte del ministerio de la iglesia en ningún sentido. Los pastores tampoco están llamados a ser parte de todos los ministerios de la iglesia, y eso es otra cosa importante. Hay pastores que cantan en el coro, dirigen el grupo musical, coordinan la visita a los hospitales, el ministerio de cárcel, el ministerio de niños, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto no les queda tiempo, ni para preparar la palabra, ni para orar, ni para supervisar las almas de los miembros. ¿Qué dijeron los apóstoles? Cuando en Hechos capítulo 6 los apóstoles estaban involucrados en una tarea tan noble como la de servir a las viudas que estaban en necesidad. ¿Qué dijeron ellos? Bueno, con toda claridad. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En este sentido, hermanos, los pastores debemos calcular muy bien en qué cosas nos involucramos en el contexto de la iglesia. Porque el hecho de que estemos haciendo cosas para la iglesia no significa necesariamente que estamos cumpliendo con el llamado de Dios para nuestras vidas. Y por su lado, la congregación debe también entender que los pastores no tienen por qué estar involucrados en todo lo que pasa en la vida de la iglesia, ni disponibles para todas las cosas que pasan en la vida de los miembros. Y eso es importante. Me voy a mudar, los pastores deben estar aquí. Se me murió un tío de la prima de mi esposa, los pastores deben estar en la funeraria. No, no necesariamente tiene que ser así. No necesariamente tiene que ser así. Los pastores tienen un ministerio con responsabilidades que cumplir y necesitan tiempo para ello. Necesitan pasar tiempo con Dios en oración, en estudio de la palabra, para prepararse y luego venir aquí con una limpia conciencia y poder decir, así ha dicho el Señor. Porque ese es el llamado principal del ministerio pastoral. Sin dejar de tomar en cuenta que también los pastores tienen una familia, tienen responsabilidades personales para con Dios, personalidades sociales, personalidades como ciudadanos. Entonces, tener una vida caótica en medio de actividades de la iglesia no significa que los pastores están cumpliendo necesariamente la labor a la cual Dios les ha llamado. Por eso los autores son muy cuidadosos de definir con precisión a qué están llamados los pastores. Están llamados al ministerio de la palabra, a la oración y al cuidado de las almas de los miembros. Ese básicamente es la labor pastoral. Se pudiera hablar muchísimo de esto, pero ya se ha hablado anteriormente y no tenemos el tiempo necesario para ello. Ahora, los autores no solo declaran aquí cuál es la labor a la que están llamados los pastores o ancianos, sino que también en segundo lugar, ellos hablan de cuál es la gratificación que merecen por realizar esa labor. Básicamente, ¿cuáles son las dos cosas a la luz de este párrafo 10 que dicen los autores de la confesión que merecen los pastores por la obra que ellos realizan? ¿Cuáles son? En primer lugar, el respeto debido y
el sustento adecuado, el compartir las cosas buenas. En cuanto al respeto o la honra que merecen los pastores, podemos decir o hablar de dos tendencias que son igualmente dañinas y que deben ser evitadas por toda iglesia. Por un lado está el clericalismo o el sacerdotalismo, que pretende colocar a los pastores en una categoría superior de creyentes infalibles e intocables. Incluso en algunos contextos se habla del pastor como el ungido de Jehová. No vayas a decir nada porque ese es el ungido de Jehová. Cuidado, no vayas a amonestar al pastor porque ese es el ungido de Jehová. Esta postura, hermanos, sin duda es un vestigio del catolicismo romano. Los pastores son personas o somos personas con pecados, con debilidades, exactamente con las mismas restricciones y limitaciones que cualquier creyente, salvo que hemos sido puestos en una posición de liderazgo, pero más nada que eso. Esa visión perversa y diabólica del ministerio pastoral, la Biblia no la enseña por ningún lugar. Los pastores no son diositos, son seres humanos con pecados, falibles, no somos papas, no somos cardenales, no tenemos no pertenecemos a ninguna casta superior espiritual. Pero por otro lado, también hay una tendencia no menos dañina, y es la de menospreciar y desestimar el oficio al cual estos hombres han sido llamados. Si bien es cierto que no hay nada de especial en las personas de los pastores por lo que ellos son, también es cierto que la Biblia nos llama a manifestar cierta honra y cierta deferencia hacia los pastores por el oficio que ocupan. No por quiénes son, pero sí por el oficio que ellos ocupan. De eso es de lo que nos hablan los autores de la confesión aquí. ¿De dónde sacan ellos esa idea? Bueno, de algunos textos de las Escrituras. Déjenme citar por lo menos dos que son muy claros en este sentido. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 al 14 y Primera Timoteo 5, 17. Si pueden, me ayudan leyendo en voz alta, por favor. Todos juntos no. ¿Qué actitud debemos mostrar hacia lo que nos presiden y nos amonestan? Una alusión clara a los pastores. Debemos mostrar, dice ahí el apóstol Pablo, estima y amor. Estima y amor. Y la expresión que Pablo usa aquí es muy intensa. Podría ser traducida como estímenlos sobreabundantemente. La Biblia de las Américas lo traduce como que los tengáis en muy alta estima con amor a causa de su trabajo. Los ancianos de la iglesia no son dignos en sí mismos de nada por lo que ellos son. Sin embargo, a causa de la obra que hacen, dice Pablo, a causa de su trabajo, deben ser estimados y valorados. John Angel James, en su libro Deberes de los miembros de la iglesia para con los pastores, dice lo siguiente, y voy a poner la cita. Si por la voluntad y el mandato del Señor Jesucristo, el glorioso Rey y cabeza de su iglesia, los miembros de las congregaciones deben comportarse hacia sus pastores, tomando en cuenta que son siervos suyos, es decir, siervos de Cristo. Ellos vienen en su nombre, dan a conocer sus mandamientos, manejan sus asuntos y por lo tanto deben ser tratados con todo respeto y de la manera correspondiente a su oficio. En un sentido subordinado, ellos son embajadores de Cristo y deben ser recibidos y estimados en la forma que corresponde con la autoridad y gloria de aquel que los comisionó. Cualquiera que los tome en poco, los insulte o los descuide, también desprecia a su amo divino. Otro texto que también podemos citar y leer brevemente en cuanto a este asunto es 1 Timoteo 5:17. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y aunque ese texto en su contexto, como veremos después, se refiere más a un aspecto económico que a un aspecto de honra, lo cierto es que el término significa honra, aunque sea en un sentido económico. Y ese es precisamente el otro deber del cual nos hablan los autores de la confesión de fe aquí. Ellos mencionan no solo el respeto y la honra debida, sino también
compartir con ellos todas las cosas buenas según sus posibilidades, de manera que tengan una provisión adecuada. El deber que se requiere aquí de las congregaciones locales es sustentar material o económicamente a sus pastores. Y esto es algo, hermano, de lo que yo creo que nunca hemos hablado directamente en la congregación, a menos que cuando se trató la confesión en la vez anterior. Pero es parte de lo que la Biblia enseña y es parte del contenido de la confesión que estamos viendo, y es justo que digamos lo que Dios dice. No más de lo que Dios dice, pero sí todo lo que Dios dice en su palabra. Al final de este párrafo se nos dice que las iglesias deben sostener a sus pastores económicamente, lo cual es requerido por dos razones. ¿Cuáles son esas razones? Según los autores de la confesión. Primero, la ley de la naturaleza, exactamente, la ley de la naturaleza. Y segundo, el mandato expreso de nuestro Señor Jesús. El mandato expreso. La frase la ley de la naturaleza se usa varias veces en la confesión de fe. Y la idea con la que la usan los autores es algo que es obvio, algo que lo impone el sentido común. En este sentido, valga la redundancia, el sostenimiento material por parte de la iglesia hacia aquellos que invierten tiempo y esfuerzo en trabajar para la iglesia, lo impone la ley de la naturaleza o el sentido común. La Biblia dice en 1 Timoteo 5:8 que si alguno no provee para los suyos, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Los pastores no están exentos de tal cosa. Si un pastor no provee para los suyos, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Pero ¿qué pasa si la iglesia requiere que ese hombre se ocupe a tiempo completo y trabaje todo el tiempo laboral para la congregación? Pues entonces la iglesia debe darle la oportunidad a ese hombre de proveer para los suyos a través de un sustento adecuado. ¿Qué lo impone? Lo impone el sentido común, es lo que los autores están diciendo. Si trabajan para la iglesia debe ocuparse de sus necesidades. Incluso sería pecaminoso que un hombre, por meterse o involucrarse en el ministerio, abandonara su responsabilidad de proveer adecuadamente para su familia. En tal caso, esa persona no debería ni estar en el ministerio porque sería peor que un incrédulo, nos dice Pablo. Pero no solo es un asunto de sentido común, también es un asunto que está expresamente ordenado por nuestro Señor. Es decir, hay textos claros y mandamientos claros de las Escrituras que nos enseñan tal cosa. Uno de estos textos que podemos leer, 1 Corintios 9, 7 al 14, donde creo que es muy claro en este sentido. Voy a pedir a alguien, por favor, que me ayude leyéndolo en voz alta. Quien planta viña y no toma de su fruto, o quien apacenta el rebaño y no toma de la leche del rebaño. Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes, lo dice eternamente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar, y el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre nosotros la espiritualidad, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material, si otros participan de este derecho sobre nosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, por no tener ningún obstáculo del Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y en los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que iban del Evangelio. Dos preguntas aquí. Primero, ¿qué significa vivir del Evangelio? Bueno, vivir del Evangelio significa claramente recibir ayuda material. Pablo dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa que recibamos o seguimos lo material? La otra pregunta es, ¿quiénes deben vivir del Evangelio? Según el texto, dice que aquellos que anuncian el Evangelio. Aquellos cuya ocupación primordial es anunciar las verdades del Evangelio pueden y deben vivir del Evangelio. Otro texto que es claro en cuanto a esto es también 1 Timoteo 5, 17 al 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla,
digno es el obrero de su salario. Los ancianos o pastores que gobiernan bien, mayormente o prioritariamente, los que tienen mayor vinculación con la enseñanza y la predicación, son dignos de doble honor. Esa palabra honor en el Nuevo Testamento significa respeto en algunas ocasiones, pero también es un término que tiene una connotación económica. De ahí viene la palabra honorario. ¿Qué cosa es un honorario? Es el salario que se recibe a cambio de un servicio. Y es un término que se usa varias veces en este sentido. Por ejemplo, cuando en Hechos 5:2 se dice que Ananías sustrajo del precio, la palabra precio de ahí es precisamente esta misma. Y cuando dice que por precio fuisteis comprados, en 1 Corintios 7:23, la palabra es esta misma palabra honor. Ahora, independientemente de lo que significa este término, el mismo pasaje deja en claro, establecido, en qué consiste el honor. ¿En qué consiste el honor? Pablo dice, y digno es el obrero de su salario. Por tanto, está hablando de la remuneración de aquellos hombres que laboran en el ministerio pastoral. Es obvio que ese doble honor del que se habla aquí no significa que a los pastores hay que pagarle un doble salario ni nada por el estilo. Simplemente dice o quiere decir o tiene la intención de que sea un salario lo suficientemente generoso como para que pueda cubrir sus necesidades. ¿Por qué? Porque los hombres que trabajan mayormente en la enseñanza y en la predicación ocupan un tiempo importante y hacen una labor esforzada. El término trabajar aquí, porque en la mente de algunos dice, bueno, los pastores no trabajan ni hacen nada. El término que se usa aquí para trabajar es un término que significa trabajar arduamente hasta el agotamiento. Y créanme, hermano, yo trabajo y he trabajado en varias cosas. Nada me drena tanto como tener que prepararme para compartir la palabra de Dios. Ni aún trabajar en la construcción, en el campo o en lo que sea. Hay pocas cosas más extenuantes que prepararse para presentar la palabra tal y como Dios la ha expuesto y poder decir con una limpia conciencia, así ha dicho el Señor. Y los que han hecho esto saben lo drenante que es cuando se hace con responsabilidad. Así que el trabajo de los pastores es un arduo trabajo, como dice Pablo. Y el pasaje lo que indica básicamente es que debido a eso deben ser debidamente compensados. ¿A qué punto? Bueno, como enseñan los autores de la Confesión de Fe, para que puedan tener una provisión adecuada y aún puedan también practicar hospitalidad hacia los demás. Otro texto que también enseña esto es Gálatas capítulo 6, versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El término griego aquí que se usa para enseñar es catequizar. Es el término que se usa para una enseñanza sistemática y consecutiva. Aquellos que se dedican a enseñar de manera sistemática y consecutiva a la congregación deben ser de alguna forma remunerados. Ahora, hermano, en medio de esto, los autores de la confesión dicen que las iglesias locales deben dar sustento a los pastores de tal manera que ellos no tengan que enredarse en actividades seculares. De tal forma que ellos no tengan que enredarse en actividades seculares. Y aquí la confesión básicamente cita casi de facto un texto que es 2 Timoteo capítulo 2, versículo 4, donde dice, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pregunto, a la luz de este texto, ¿es incorrecto que un pastor tenga un ministerio biocupacional o bivocacional? Obviamente no. ¿Qué significa entonces este texto? Bueno, este texto, para entenderlo básicamente o para poder tener una visión apropiada del mismo, tenemos que centrarnos en la palabra enredar. Ninguno que milita se enreda. Y esa palabra, como ya hemos dicho aquí anteriormente, es una palabra que significa adherirse o entretejerse como en una tela de araña. Lo que pasa con los insectos, que se enredan en una tela de araña y después no pueden zafarse o soltarse. Pablo está diciendo simplemente que ninguno que milita se enreda de tal manera en los negocios de la vida que luego no pueda ocuparse de aquello a lo cual ha sido
llamado. Ahora, déjenme decirles un secreto, mis hermanos. Los que militan no son solamente los pastores. Los pastores están llamados a hacer una obra en particular y una obra especial y deben tener disponibilidad para trabajar en la obra del Señor. Pero los que militan no solamente son los pastores, estamos llamados a militar todos los creyentes. Y el llamado de este texto es a cualquiera de nosotros a tener el cuidado de no terminar enredándonos tanto en los negocios de la vida que no podamos servir a aquel que nos llamó a servirle. Eso no significa que no podamos ser personas de negocio, que no podamos tener nuestras vocaciones, estudiar, desarrollar cualquier iniciativa que tengamos en el sentido laboral, pero significa que debemos hacerlo con la mente puesta en la eternidad. Bien, hermanos, ¿qué puede hacer entonces una congregación que no tenga los recursos suficientes para sostener a todos sus pastores? Bueno, hacer lo que hace la nuestra. Básicamente nosotros tenemos un pastor a tiempo completo, un pastor a medio tiempo y 2 pastores que trabajan de manera voluntaria sin percibir un salario. ¿Ese es su ideal? No, no es lo ideal. Oramos y debemos orar para que el Señor nos permita tener más hombres a tiempo completo en el ministerio. Pero mientras tanto, es totalmente aceptable y es totalmente plausible que tengamos hombres involucrados en el ministerio mientras desarrollan sus labores seculares. Pablo mismo dijo en Hechos 20:23 a los ancianos de Éfeso: ni oro, ni plata, ni vestido he codiciado de nadie, antes vosotros sabéis que para lo que ha sido necesario para mí, para los que están conmigo, estas manos me han servido. Y lo vemos en Hechos 18 con Aquila y Priscila construyendo tiendas, mientras no tenía una manera de ser sostenido. Es decir, es totalmente apropiado que si en un momento determinado un pastor tiene que salir a trabajar, lo haga. Pero la mente de la iglesia debe ser que aquellos que viven o aquellos que proclaman el evangelio vivan del evangelio. Y la mente de una congregación debe ir encaminada a poder sostener a sus pastores para que ellos no terminen enredándose en las cosas de la vida. Bien, hermano, dejando este tema de lado, vamos al párrafo siguiente, que ya nos habla de los colaboradores o de la colaboración con los pastores o con el gobierno de la iglesia, pero de manera particular este párrafo habla de la colaboración con el ministerio pastoral. Y este párrafo confirma lo que nosotros enseñábamos la semana anterior, que aunque los pastores son llamados o son los llamados a oficiar, a estar al frente de asuntos como la enseñanza y la predicación de la palabra, no son los únicos que están llamados a hacer tal cosa. Vamos a leer el párrafo en voz alta. Alguien que me ayude, por favor. La responsabilidad de los obispos o pastores de la iglesia, según su oficio, está constantemente dedicado a la predicación de la palabra. Sin embargo, la obra de predicar la palabra no está tan particularmente limitada a él, sino que otros también, dotados y cualificados por el Espíritu Santo, para ello y aprobados y llamados por la iglesia, pueden y deben desempeñar. Hombres que no son oficiales de la iglesia, no son pastores ordenados, pueden y deben ser usados en la enseñanza y en la predicación. Esa no es una tarea exclusiva, limitada a los pastores, aunque sí es su labor principal. Ahora, ¿significa eso que cualquiera que desee puede pararse en la iglesia y enseñar indiscriminadamente, como en algunos contextos? Se para alguien, levanta la mano y dice: tengo palabra de Dios. Ya, bueno, venga, párese en el púlpito y denos la palabra de parte de Dios que usted tiene. No, los autores son cuidadosos en decir que aún esas personas que aun cuando no sean oficiales de la iglesia, hay cierto proceso para que puedan ocupar el púlpito y enseñar. Ellos hablan de algunas características que deben tener esas personas. ¿Cuáles son? Díganlo en voz alta. Primero, deben ser personas dotadas, es decir, debe ser una persona con dones. Si usted no tiene dones de enseñanza, no debe predicar o enseñar, aunque usted lo desee. Spurgeon decía: si Dios hubiese querido que el hipopótamo volara, le hubiera dado un cuerpo ligero y le hubiera dado alas.
Si Dios no le dio alas es porque no quiere que usted vuele, y eso es algo que debemos tomar en cuenta. Debe haber dones. Debe ser también una persona cualificada. Debe haber un carácter. Es decir, cualquier persona, viva como viva, no debe presentarse en la iglesia y representar a Dios públicamente trayendo su palabra. Pero además hay más, dicen los autores de la confesión. Deben ser aprobados y deben ser llamados. ¿Aprobados por quiénes? Bueno, por la iglesia o por los pastores de la iglesia. Estamos pensando que una iglesia puede no tener pastores y llamar a cierto hombre para que enseñe temporalmente, o puede, como en el caso de nosotros, la iglesia tener pastores y también usar a otros hombres. Esos hombres deben ser aprobados por aquellos que están en el liderazgo y deben ser llamados a hacer esa labor. No es una labor espontánea, no es una labor medalaganaria, donde la persona dice, quiero hacerlo y lo hago porque sí. No, hay un orden establecido. Pero esto nos confirma lo que veíamos la semana anterior, de que pastores y diáconos no son los únicos dones. Incluso en la enseñanza nosotros podemos usar otros dones y dar esas capacidades que Dios ha dado a los hermanos de la iglesia, ponerlos en función del cuerpo. El párrafo 12 nos habla acerca de la sujeción a este gobierno de la iglesia, la sujeción a este gobierno de la iglesia. Párrafo 12, alguien que lo lea, por favor. Todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan la oportunidad de hacerlo. Asimismo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a la disciplina y el gobierno de la misma iglesia, conforme a la norma de Cristo. Cuando un creyente se une a una iglesia local, y vuelven los autores a decir aquí al principio, que es obligación de cualquier creyente unirse a una iglesia local, es decir, no hay lugar en el reino de Dios para llaneros solitarios. La mente de Dios, como decíamos en una clase anterior, es que si usted pertenece a la iglesia universal, también pertenezca a una iglesia local. Esa es la mente de Dios. Ahora, cuando un creyente se une a una congregación local, debe ser consciente de que se está introduciendo en un marco de autoridad al cual debe someterse. Cada congregación tiene dos elementos a los cuales tendrá que someterse toda persona que pasa a ser parte de la misma. ¿Cuáles son esos elementos? Lo dicen los autores. Por un lugar está la disciplina y por otro lado está el gobierno de la iglesia. Cuando nos hacemos miembros de la iglesia debemos estar seguros de que estamos dispuestos a someternos a la disciplina que está acordada o impuesta por la iglesia y al gobierno que está funcionando actualmente en la iglesia. Por eso, siempre que alguien viene a hacerse miembro de nuestra congregación, le decimos, ¿te has leído nuestra confesión de fe? Sí, me la he leído. ¿Te has leído nuestros artículos de orden donde nosotros tenemos definido cómo se hacen las cosas en nuestra iglesia, que es diferente a cualquier otra iglesia, porque cada iglesia tiene sus estándares, a pesar de que tenemos a la Biblia de referencia? Sí, me la he leído. Bueno, ok. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. También dentro de la Constitución se nos dice que debemos someternos a los pastores. ¿Tú estás dispuesto a someterte al trabajo y a la supervisión de los pastores que están? Sí, estoy dispuesto. Bueno, entonces tú puedes ser miembro de nuestra congregación sin ningún problema. Debemos entender, hermano, que la Biblia enseña de una sujeción a la disciplina, una sujeción a la labor pastoral. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Obediencia y sujeción. Nosotros creemos en un gobierno de ancianos. No creemos en un gobierno congregacional donde las decisiones se toman por el voto de la mitad más uno de los miembros, aunque sea un disparate lo que estén votando. No, nosotros creemos que Cristo gobierna a través de su palabra y que los pastores que la iglesia escoge, porque es la iglesia quien los escoge, deben gobernar y deben tomar decisiones si es deber de la congregación, sujetarse y obedecerle. ¿Tiene usted que estar de acuerdo con todas las decisiones que toman los pastores? Por supuesto que no, no tiene que estar de acuerdo para nada con todas las decisiones que toman los pastores. Pero ¿tiene usted que sujetarse a esas decisiones? Sí, debe sujetarse, a menos que por un asunto de conciencia usted entienda que los pastores le están pidiendo pecar.
Pero a menos que sea así, es el llamado de Dios que usted se sujete. Si los pastores decimos que los cultos de oración van a ser los jueves a las 8:30 p.m., usted puede pensar que el mejor horario sería los miércoles a las 7. Incluso puede venir a los pastores y decirle, mi hermano, yo les recomiendo que evalúen la posibilidad de hacerlo los miércoles a las 7, porque es mejor horario que los jueves a las 8:30. Pero si al final los pastores entienden que el culto de oración será los jueves a las 8:30 p.m., usted no puede decir, pues yo creo otra cosa, yo voy a venir a orar a las 7 de la tarde los miércoles y no voy a estar los jueves a las 8:30 aquí. No, se supone que nosotros debemos obedecer, ese es el sentido en el que la Biblia nos manda a obedecer. Dice Alexander Strauss en cuanto a esto: un espíritu de obediencia y sumisión a la autoridad es fundamental para la vida cristiana. La sumisión es el fruto de la genuina fe. Es una señal de la vida llena del Espíritu, según aprendemos en los últimos capítulos de Efesios. Es cierto que la Biblia dice, primero y principalmente, someteos pues a Dios, pero la verdadera sumisión a Dios se expresa naturalmente en obediencia y sumisión a la autoridad terrenal. De esa manera, la sumisión genuina a Dios y a su palabra se expresa en la obediencia y sumisión en el hogar, en el matrimonio, en el trabajo, en la sociedad y también en la asamblea local de creyentes. Usted dice, yo soy creyente. Una de las pruebas más palpables de su fe va a ser su capacidad de someterse en los roles en los cuales Dios le ha establecido. Usted es hijo, debe someterse a sus padres. Usted es empleado, debe someterse a sus empleadores. Vive en sociedad, debe someterse a los gobernantes. Es parte de una iglesia, debe someterse al gobierno de la iglesia. ¿De dónde sacamos eso? Bueno, un texto que aplica para todos los casos y que es muy conocido. ¿Cuál es? Romanos capítulo 13, Romanos 13, versículos 1 y 2. Alguien que lo lea en voz alta, por favor. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Cuál es la excepción en todos los casos, en todos los tipos de roles, tanto de la esposa como para el esposo, de los hijos para los padres o de la iglesia para los pastores? ¿Cuál es la excepción? Que nos manden algo que sea pecaminoso y que tengamos que decir, lo sentimos, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero mientras no sea así, mi hermano, lo que se requiere de nosotros es que seamos personas sujetas. Bien, hermano. Hemos corrido un poco porque es bastante material, por eso vamos un poco deprisa y tenemos que terminar en el día de hoy. El próximo párrafo, o ya los párrafos siguientes, 13, 14 y 15, se apartan del tema del gobierno de la iglesia y entran a considerar el tema de las relaciones. Las relaciones. El párrafo 13 nos habla de las relaciones a lo interno de la iglesia, y los párrafos 14 y 15 nos hablan de las relaciones a lo externo. Primero, las relaciones hacia lo interno, relaciones internas de la iglesia. ¿Qué nos dice este párrafo 13? Alguien puede leerlo, por favor, en voz alta. Habiendo cumplido el deber requerido de él hacia la persona que le ha ofendido, debe perturbar el orden de la iglesia, o faltar a las reuniones de la iglesia, o abstenerse a la participación de ninguna de las ordenanzas por tal ofensa en cualquier otro miembro, sino que debe esperar en Cristo mientras prosigan las actuaciones de la iglesia. ¿Cuál es la esencia de este párrafo? Bueno, básicamente que la unidad, la paz y el orden de la iglesia local deben ser preservados como algo prioritario. Y según los autores, ni aun un miembro que haya sido dañado por algún proceder que él considere injusto por parte de la iglesia, u otro miembro en particular, tiene derecho a perturbar la paz y el orden de la congregación. En ocasiones, cuando los creyentes creemos que han sido injustos con nosotros, asumimos una posición egocéntrica y pensamos más en nosotros que en la gloria de Cristo y el bien del reino y la unidad del cuerpo. Y damos lugar a la amargura,
al chisme, a la murmuración, y tomamos atajos para resolver los asuntos que no son escriturales ni están avalados por la palabra de Dios. Sin embargo, esta actitud no es la que esperan los autores de la confesión, ni es la que espera la Biblia, ni es la que esperamos nosotros cuando hay algún tipo de situación. Situaciones, mis hermanos, que déjenme decirles, van a ocurrir. ¿Por qué? Porque esta es una iglesia de pecadores. Este no es el cielo. Estamos de este lado de la tierra, del lado de acá. Y somos una iglesia de pecadores, empezando por usted mismo y por mí. Somos pecadores, por tanto, van a haber dificultades, van a haber fricciones, van a haber malos entendidos, van a haber injusticia y se van a cometer errores. Por tanto, es algo con lo que debemos contar. Pero también debemos tener como prioridad, según enseñan los autores de la confesión, la unidad y la paz de la iglesia. Ellos básicamente citan algunos textos de las Escrituras que creo que es importante que leamos. Dice Pablo: yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿En qué debemos ser solícitos? Debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermano, esa debe ser, es a eso a lo que debemos ser prontos. No debemos ser prontos a irritarnos, no debemos ser prontos a reclamar nuestro derecho. Debemos ser prontos a tratar de guardar la unidad en medio de las situaciones. Situaciones van a venir. No por gusto Pablo dice, sopórtense con paciencia los unos a los otros. Cuando usted tiene que soportar algo o a alguien, es porque ese algo o alguien de alguna forma le está causando inquietud y malestar. Por tanto, hay que soportar. Ese es el llamado de las Escrituras, que nos soportemos en amor los unos a los otros para guardar la unidad del cuerpo de Cristo. Sí. Reaccionan en pro de la verdad y de supuestamente cuidar a la iglesia. Y son capaces de perturbar la paz con tal de guardar, cuidar y defender la verdad. Bueno, este texto enseña que lo uno no debe excluirlo a lo otro. ¿Usted quiere defender la verdad? Bueno, sea solícito, sea humilde, sea manso y, como dice el autor de la confesión, esperen en Cristo. Sí, es seguir la verdad en amor. Ese es el vínculo ideal, la verdad en amor. Defender la verdad en amor, la palabra con mansedumbre, con gracia. Las cosas deben decirse y las cosas deben tratarse, pero lo interesante, hermanos, es que hay mecanismos. La Biblia no nos deja huérfanos. Hay mecanismos escriturales a través de los cuales usted puede resolver los problemas y un incidente con un hermano. Usted puede ir y hablar con el hermano en privado. El hermano no entiende, usted puede llamar a 2 o 3 testigos. No entiende, puede convocar, incluso llegar al punto de convocar a la iglesia para resolver un asunto. Esa es la manera bíblica y justa de tratar las dificultades y la diferencia. No chismeando, no irritándome, no tomando atajos. Esa es la manera apropiada de hacer las cosas. Y es a eso a lo que nos llama la Escritura. No hacerlo puede ser incluso peligroso a los ojos de las Escrituras. Miren este texto que lo usamos mucho fuera de contexto, pero de lo que está hablando es de la iglesia. Dice Pablo allí: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios que mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Se habla mucho de que el cuerpo de nosotros es templo del Espíritu Santo, y eso es verdad, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero ese texto no habla de eso. Habla de la iglesia como templo del Espíritu Santo, y de que si dañamos a la iglesia, Dios mismo tomará cartas en el asunto. Entonces, hermanos, debemos ser cuidadosos cuando nosotros nos manejamos para con la iglesia y debemos usar los canales bíblicos establecidos para poder resolver cualquier situación, porque de este lado de la eternidad se van a dar situaciones y debemos contar con eso. Gracias al Señor, Dios nos ha dado muchos años de paz y de tranquilidad como congregación. Gracias a Dios, pero no debemos ser en esto insensatos y pensar que no se pueden crear divisiones, situaciones. Gracias hasta ahora el Señor nos ha librado de esas cosas y oramos para que Él nos siga librando. Bien, ahora sus relaciones a lo externo
no solamente hacia adentro, sino también hacia afuera, párrafos 14 y 15. Y estos párrafos ahora, antes de poner el párrafo, nos hablan o nos dejan ver cómo la postura bautista de aquellos hombres del siglo XVII que escribieron nuestra confesión de fe no era landmarquista, no era sectaria. Ellos no pensaban que la iglesia local era lo único que existía y que las demás iglesias no había que tener comunión con ellas, no importa, no hay más iglesias aquí, no tenemos nada, comunión con nadie. No, ellos entendían que eran parte de una iglesia universal y por tanto, siendo parte de la iglesia universal, debían relacionarse con esa iglesia universal. Y es de eso lo que tratan ahora en estos párrafos 14 y 15. Párrafo 14, pueden leerlo, por favor. Y todos sus miembros están obligados a orar continuamente por el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo en todos los lugares y en todas las ocasiones ayudar a cada una dentro de los límites de sus áreas y vocaciones en el ejercicio de sus dones y virtudes. Así las iglesias, cuando estén establecidas por la providencia de Dios, de manera que puedan gozar de la oportunidad y el beneficio de ello, deben tener comunión entre sí para su paz, crecimiento en amor y edificación mutua. Ya los autores anteriormente han establecido que somos iglesias locales y autónomas, iglesias independientes. Sin embargo, eso no elimina la realidad de que formamos parte de una iglesia universal, compuesta por todos los verdaderos creyentes de todo el mundo, con los cuales también tenemos responsabilidades. Nuestra iglesia local es solo una expresión local de la iglesia universal, pero somos una expresión más de muchas. Cuidémonos, hermanos, del landmarquismo y del espíritu sectario. Si nuestro concepto de iglesia nos lleva a pensar que somos la única iglesia que existe, que no hay otra iglesia con la que podamos tener comunión porque todo el mundo está mal y nosotros estamos bien, no estamos entendiendo de qué se trata el reino de Dios, porque el reino de Dios es más grande que nuestra iglesia aquí en Miami. Y eso es algo importante que debemos tomar en cuenta. Los autores mencionan 3 cosas en este párrafo 14 que como iglesia debemos hacer hacia otras iglesias. ¿Cuáles son estas 3 cosas? En primer lugar, debemos orar por otras iglesias. ¿Qué más? Ayudar. ¿Y qué más? Ya al final. Y tener comunión. Debemos orar por otras iglesias, debemos ayudar a otras iglesias y debemos tener comunión con otras iglesias. Esta comunión puede ir desde algo tan sencillo como mantener relaciones de amistad y compañerismo con otros miembros y oficiales y otras congregaciones, hasta elaborar proyectos de trabajo, de colaboración para el reino en conjunto con otras iglesias. Por ejemplo, quizás nosotros como iglesia no somos capaces de tener un misionero en Oriente Medio y sostenerlo, porque no tenemos la capacidad económica para hacerlo. Pero quizás nosotros y 3 iglesias más sí podemos hacer un proyecto así, enviar un misionero y sostenerlo, algo en conjunto de varias iglesias. Ahora, la pregunta es, ¿hay algún fundamento bíblico para esta colaboración intereclesiástica? Porque ya dijimos que no creemos en asociaciones, convenciones ni concilios, pero ¿hay algún fundamento escritural para esa colaboración intereclesiástica en las Escrituras? Definitivamente sí lo hay. Un texto que podemos citar es 2 Corintios 8, 18. Alguien que lo lea en voz alta, por favor. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar nuestra buena voluntad. En el contexto hubo un hambre en cierta región y un grupo de iglesias se pusieron de acuerdo para enviar un donativo a los hermanos de esa otra región. Pero noten cómo se habla aquí del hermano en singular que había sido designado o escogido por las iglesias en plural. Había un conjunto de iglesias que habían llegado a un acuerdo
para enviar a un hermano en particular para hacer una labor específica. De manera que sí vemos precedentes en las Escrituras de iglesias trabajando en comunión para hacer ciertas cosas y llevar adelante ciertos proyectos. ¿Qué tenemos aquí? No tenemos la Asociación de Iglesias de Macedonia, ni tenemos tampoco la agencia misionera de Pablo y sus colaboradores. Simplemente tenemos un grupo de iglesias locales que pudieron, independientemente de su autonomía, llegar a un acuerdo para hacer algo por el reino de Dios. Y eso, hermanos, podemos y debemos hacerlo. No solo podemos, debemos hacerlo porque somos parte del reino de Dios. Sí. Reunión con este grupo de iglesias bautistas reformadas donde queremos pertenecer. Nos dio mucha alegría cómo ellos nos contaron de los misioneros que podíamos sostener en el mundo. Nosotros con nuestras condiciones probablemente no tengamos ningún misionero en el mundo, pero a nosotros podernos asociar con esas iglesias podemos ayudar económicamente a otros misioneros en el mundo, y eso particularmente nos dio mucha alegría. Sí, es algo que nos entusiasma, hermanos, poder ver un poco más allá de lo que está pasando en nuestro entorno inmediato. Porque, como decía, el reino de Dios es más que nuestro entorno inmediato. Bien, el párrafo 15 y final nos habla de lo que algunos autores han llamado las reuniones consultivas o reuniones de consulta. Vamos a leerlo, por favor, en voz alta, y ya casi estamos terminando nuestra clase. Adelante. En caso de dificultades o diferencias respecto a la doctrina o el gobierno de la iglesia, en que bien las iglesias en general o bien una sola iglesia están concernidas en su paz, unión y edificación, o uno o varios miembros de una iglesia son dañados por procedimientos disciplinarios que no sean de acuerdo a la verdad y el orden, es conforme a la mente de Cristo que muchas iglesias que tengan comunión entre sí se reúnan a través de sus representantes para considerar y dar su consejo sobre los asuntos en disputa, para informar a todas las iglesias concernidas. Sin embargo, los representantes congregados no se les entrega ningún poder eclesiástico propiamente dicho, ni jurisdicción sobre las iglesias mismas, para ejercer disciplina sobre cualquiera de ellas o sus miembros, o para imponer sus decisiones sobre ellas o sus oficiales. ¿De qué están hablando los autores de la confesión aquí? Bueno, están hablando de otra de las ventajas de creer que somos parte de una iglesia universal. Aunque las iglesias locales son independientes unas de otras, no obstante, pueden valerse de la iglesia universal para resolver ciertas situaciones en ocasiones. Por ejemplo, imaginemos que mañana los pastores aquí tenemos un asunto en el cual no nos ponemos de acuerdo, como nos ha pasado alguna vez. Y por más que dilucidamos el tema y buscamos en las escrituras y tratamos de ponernos de acuerdo, no logramos ponernos de acuerdo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hermanos, podemos acudir a hombres dotados, cualificados y llamados al ministerio en otras congregaciones de nuestra confianza para consultar el asunto y escuchar su voz. Y luego que oigamos su voz y consultemos el asunto, podemos tener nosotros un poco más de luz para tomar una decisión. Eso es parte de lo que están contemplando aquí los autores de la confesión de fe. Pero también pudiera darse otro caso, y es que uno o varios miembros de esta iglesia tuvieran un malentendido o una dificultad con miembros de otra congregación con la cual tenemos comunión. Por ejemplo, una situación entre un miembro de nuestra iglesia y la iglesia Emmanuel Baptist Church. Pudiera darse una situación que no se soluciona. ¿Qué podemos hacer? ¿Acaso debemos romper relaciones con esa iglesia? Bueno, no nos entendemos, pues rompemos relaciones y se acabó. No, con miras a buscar la paz y mantener la unidad entre las iglesias, bien pudiéramos convocar una reunión entre los pastores de aquí y los pastores de la iglesia en cuestión. ¿Y sobre qué principio podemos hacer eso? Bueno, sobre el principio, hermano, de que en la multitud de consejeros está la sabiduría y podemos escuchar ambas partes, y también sobre algunos ejemplos que vemos en las Escrituras, como por ejemplo el caso de Hechos capítulo 15, donde por una dificultad que se dio en Antioquía, mandaron representantes de Antioquía a Jerusalén, al mal concilio llamado de Jerusalén,
porque no hubo tal cosa como un concilio, simplemente fue una reunión en una iglesia que tenía características muy particulares, porque ahí estaban los apóstoles del Señor. Es decir, no se puede repetir ninguna reunión como aquella donde haya hombres con la autoridad que había allí. Y de esta manera, basado en ese principio, no obstante, podemos tener una reunión intereclesiástica para discutir el asunto y para poder llegar a tener mayor luz. Ahora, en un asunto entre dos iglesias. exactamente, invitar a una tercera también, exactamente. Sí, esa es otra de las cosas que podemos hacer. Todo esto está contemplado en este párrafo. Ahora, ¿qué no pueden hacer los pastores de una tercera iglesia o de una segunda iglesia en nuestra iglesia, ni nosotros en la iglesia que no es nuestra? ¿Qué no podemos hacer? Los autores de la confesión son muy cuidadosos en decir al final de qué no se trata esto. Esto no es una convención o asociación donde hay una jerarquía que puede venir y interferir en los asuntos internos. Noten que ellos dicen que hay varias cosas que no pueden hacer. Primero, no pueden ejercer ningún poder eclesiástico sobre las iglesias. Segundo, no pueden ejercer disciplina sobre las iglesias y sus miembros. Y tercero, no pueden imponer decisiones sobre ellas y sus oficiales. Una cosa es que consultemos a otros pastores de otra congregación, que escuchemos su consejo y después nos sentemos a ver qué decidimos. ¿Podemos escuchar el consejo? Sí, y podemos también decidir que no lo vamos a escuchar, porque es simplemente un consejo. Hay un respeto hacia la autonomía y hacia la independencia. Y en esto los autores de la confesión declaran muy categóricamente que a pesar de que ellos creían en la Iglesia universal, también creían y defendían la autonomía y la independencia de la iglesia local. Y eso es muy importante, hermano. Nosotros como bautistas creemos que pertenecemos a la Iglesia universal, sí, pero también creemos en la autonomía e independencia de la iglesia local. Por eso no creemos en sínodos, concilios, obispos, ni nada, ni nadie que tenga una jerarquía o interferencia en los asuntos de nuestra iglesia local. Un consejo lo podemos pedir, lo podemos escuchar y de hecho lo hemos hecho muchas veces, pero en son de consejo, no como si alguien tuviera autoridad desde afuera en nuestra iglesia local. Hermanos, el capítulo se acabó, el tiempo también. Si usted tiene algún comentario o alguna pregunta, puede acercarse en privado y con gusto pues la vamos a evacuar, pero ahora debemos orar y terminar así. Vamos a pedir la bendición del Señor. Padre, gracias una vez más por tu palabra y gracias por todos los detalles a través de los cuales tú nos dejas en claro cuán interesado estás tú en el bienestar de tu iglesia. Gracias, Señor, porque tú has tenido a bien el crear medios, canales, maneras para preservar el bienestar de tu iglesia en este mundo y de manera particular de las iglesias locales también, Señor. Oh Señor, danos el que nosotros tengamos el corazón que tienes tú para con la iglesia. Tú fuiste capaz de dar tu vida por la iglesia. Ayúdanos a tener ese mismo sentir en nosotros, que para nosotros esta institución sea importante y sea valiosa. Ahora te suplicamos, Señor, que cuando vengamos de vuelta a adorarte, tu presencia se haga manifiesta entre nosotros y que nos des un corazón adorador para rendirnos delante de ti en espíritu y en verdad. En el nombre de Cristo pedimos estas cosas. Amén.